Entonces, arranquemos, vamos primero a trabajar un poco con la parte de autoinductancia, es decir, cuando un conductor se autoinduce una fe. Vamos a arrancar con el problema número 1, donde dice que tenemos el cable de teléfono en espiral de cierto diámetro, vuelta y longitud, y que determinemos la autoinductancia de ese cable sin estirar, o sea, cuando el cable está como en el teléfono. Ahí tenemos una fotito, le he puesto yo una fotito del cable del teléfono, y como vemos la forma del cable de teléfono tiene la misma forma de ¿qué? De un conductor que nosotros conocemos que se llama el solenoide, que son espiritas que van una a la par de la otra sin amontonarse. Entonces, en realidad, lo que me están pidiendo, en este ejemplo con un cable de teléfono, es que yo diga qué inductancia tiene un solenoide con estas características, ¿sí? Entonces, hay una definición genérica del coeficiente de autoinductancia, que ahora lo ponemos, y esa definición genérica dice que este coeficiente, que se escribe con la letra L, es igual, bueno, si hay un número de vueltas, al flujo que se genera el conductor dividido en la corriente que tiene ese conductor. Ese L, coeficiente de autoinductancia, se define en general para cualquiera así, nosotros lo particularizamos. La unidad en la que se mide este coeficiente es el Henry. Henry. Y el Henry es igual a Weber sobre Ampere. Y entonces ahora tenemos que ver para nuestro solenoide cómo va a quedar este coeficiente de autoinductancia. Entonces, tenemos por un lado el número de vueltas que tiene el cable este que dice que tiene 70 vueltas. Bueno, perdón, todavía no lo vamos a cambiar. El flujo se definía como campo por área. ¿Recuerdan? Eso hemos visto en la clase pasada. Y en este caso, cuando dice campo, tengo que poner el campo de este conductor, que es un solenoide, cuyo campo se calcula como el número de vueltas del solenoide por mu0, la corriente que lleva sobre el largo del solenoide. Este es el campo. Esa es la ecuación del campo del solenoide, y esa es la... Ay, Dios, el perrería. A ver, un segundo. Perdón, ya hemos pegado una retada el perrería ahí. Uno se sienta a la clase y empiezan a joder los animales estos, che. Bueno, decía que ese era el campo de un solenoide, la expresión del campo de un solenoide, que es la expresión que se obtiene, por ejemplo, con la ley de Ampere. Usando la ley de Ampere se obtiene esa forma de calcular el campo de un solenoide. Y fíjense qué pasa acá. Las corrientes se simplifican y este coeficiente me está quedando como n cuadrado, mu0, áreas, sobre n cuadrado, área, sobre me salió chueca la longitud. Todos son detalles de la construcción del solenoide, ningún detalle de lo que tiene conectado el solenoide. Entonces ya vamos viendo que esto tiene un paralelismo con la capacitancia, con la resistencia, que todo dependía de cómo estaba construido y no de lo que yo le conectaba. ¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos poner los datos de nuestro problema para ver cuánto sale. Entonces, el número de vueltas, no me recuerdo, eran 70. Teníamos 70 vueltas al cuadrado, el mu0, el área, a ver qué dato tenemos para sacar el área. Tenemos el diámetro. Entonces,
El área va a ser pi, y tenemos que hacer el diámetro pasado a metros, dividido en 2, y elevado al cuadrado. Y la longitud de este solenoide es de 60 centímetros. También pasado a metros. Lo que nos da un L de ¿cuánto? A ver. Recording in progress. Voy a poner a grabar la clase porque la necesito. ¿Está grabando? Sí. Bueno, he puesto a grabar, así que voy a repetir una cosita para que le quede. Entonces, estamos viendo inductancia y autoinductancia. La definición del coeficiente de autoinductancia en general era esta: número de vueltas por el flujo sobre la corriente, se medía en Henry. Entonces, en este caso del problema número 1, el cable del teléfono se asemeja a un solenoide. En el solenoide, entonces, bueno, voy desarrollando el coeficiente de autoinducción. Flujo era campo por área, y este era el campo del solenoide. Se nos simplificaba la corriente, entonces veíamos que quedaba el coeficiente de autoinductancia solo dependiendo de las características de construcción. Así que reemplazamos los valores y ahora sacamos el L. Aquí tenemos a ver, por un lado, Tobías dice 1,94 por 10 a la menos 10, y Sebastián dice 1,36 por 10 a la menos 6. No sé cuál de los dos será. ¿Alguno más? Pues para ver si por cuál nos inclinamos de los resultados. 1,36 por 10 a la menos 6. Hay varios compañeros ahí que están diciendo, bueno, hay algún detalle ahí en Tobías, fíjese. Entonces, 1,36 por 10 a la menos 6. Y recordamos que estos son Henry. Y de acá se ve que sí son Henry, porque los metros de estos dos se simplifican, pero me queda Tesla con metro cuadrado, que es Weber sobre Ampere, ese es el Henry. Entonces, este cable de teléfono, que se asemeja a un solenoide, tiene este coeficiente de autoinducción. ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo hemos dicho que este es lo que regula la FEN inducida. Entonces, la FEN autoinducida se calcula como menos el coeficiente de autoinducción por el cambio de la corriente en el tiempo. O sea, la misma corriente, porque esto es autoinducción. Entonces, ahí veo yo cuánto de FEM me aparece, digamos, autoinducida, en función de la corriente que va a cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, ¿eso es todo lo que preguntaba? Sí, eso es todo lo que preguntaba acá. Bueno, veamos un poquito, sigamos ahondando en el tema. En el problema número 2, justamente lo que tenemos que aplicar primero, a ver, vamos a hacer un saltito de página acá. Oh, hice un desastre. Me tengo que parar aquí y hacer un salto de página. Ahí está. En el problema número 2, dice que tenemos de vuelta un inductor en forma de solenoide, de vuelta, longitud, sección, y lo que me preguntan es cómo debe disminuir la corriente para que se induzca esta FEN. O sea, no lo voy a hacer al problema porque es muy sencillo, pero lo planteamos en 2 segundos. Por un lado, si yo tengo que FEN es menos L por DI dt, lo que me están preguntando es esto, cómo cambia la corriente en el tiempo. Me dicen esto y esto lo tengo que calcular. ¿Cómo? Lo calculamos igual que acabamos de hacer, ¿sí? El L es N0, N al cuadrado, mu 0,
área sobre longitud. Lo acabamos de hacer. Tienen todos los datos en el problema para calcular el L y de ahí despejar el DI de T. Así que no me voy a detener a hacerlo porque es una variación en lo que veníamos haciendo. ¿Mm? Bien. En el práctico, en el aula virtual, en el Classroom, ustedes ya tienen desarrollado, por supuesto, siempre 3 ejercicios. De este práctico son el 3 y el 4, que son ejercicios, seguimos con autoinductancia. En el ejercicio 3 es de vuelta un solenoide. En el ejercicio 4 es un toroide. Acá les compartí una foto del toroide por si no se acordaban cómo era. Es como una dona, como una rosca, donde se ve ahí clarito, bueno, sí, se ve bastante bien, que las vueltas no están encimadas. Esa es la característica del toroide, que el enrollamiento no está encimado, sino que está uno a la par del otro. ¿Sí? Ese es el toroide. Bien. Y bueno, eso está resuelto en el video, así que nada. Ahí lo que hay que hacer es resolverlo y bueno, ver qué pasa. Está explicado paso por paso, así que se los dejo para que lo vean. Pasemos al problema 5. Seguimos con autoinducción. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un inductor, que es otra vez un solenoide. Y nada, también es un problema. Este práctico es bastante sencillo porque son 2 temas muy fáciles de entender, por lo menos el de autoinductancia al principio es muy sencillo, creería yo, no sé, creo que no es tan difícil. Acá tenemos uno que me dicen el DI de T, me dicen la FEM, me preguntan la inductancia, el L, otra vez esta ecuación. Tomo la ecuación de cómo regula la autoinductancia en la FEM, y bueno, despejamos el L ahora porque tenemos las otras 2 cosas, así que el único detalle es que cuando es el L trabajamos con el valor absoluto porque L es positivo siempre, el coeficiente de autoinducción es positivo. Ese es el único detallecito cuando usemos la ecuación. Y después me pregunta que si este inductor fuera un solenoide, perdón, ¿cuál sería el flujo? Entonces volvemos a la definición de coeficiente y despejamos el flujo. ¿Sí? Tenemos la corriente y las vueltas. Está todo. Y el L ya está calculado de antes de acá. Así que otro problema. Otro problema que lo pueden hacer tranquilamente ustedes sin ningún problema. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, sigamos. Vamos al 6. El 6 ahí sí tenemos un toroide. Y un toroide, generalmente nosotros cuando trabajábamos con el toroide decíamos, bueno, se usa el radio promedio. Pero ahora acá el radio promedio no nos va a ser muy útil, porque fíjense que el toroide tiene un radio interno y un radio externo, y hay una diferencia de 2 centímetros, o sea que tiene un ancho interesante, digamos, el toroide. Entonces, si yo quisiera encontrar la autoinductancia, volvamos de vuelta a la definición de autoinductancia. La autoinductancia es el número de vuelta, el flujo que se genera sobre la corriente. Tendría que calcular el flujo que hay por dentro de este toroide, porque por ahí va el flujo del toroide. Recordemos que flujo era campo por área. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que tengo un área que no es despreciable. Y por lo tanto,
el campo la va atravesando esta área a medida que voy viendo desde adentro hacia afuera del toroide. O sea que no tiene un valor promedio. No voy a poder hacer el promedio porque a medida que me vaya yendo de adentro hacia afuera del radio del toroide, me va cambiando el valor del campo. Entonces voy a tener que encontrar primero el flujo para calcular el L, haciendo que un proceso de integración. Porque el campo no es constante, y ahora vamos a ver por qué. Si se acuerdan la expresión del campo, ahí queda claro que no es constante. El campo del toroide era el número de vuelta, mu0, la corriente que llevaba, y aparecía 2pi por el radio. Pero acá tengo un radio que varía desde 10 hasta 12. Entonces, este R es variable, no tiene un valor constante. Entonces, por eso tengo que hacer una integración para encontrar cuál es, tengo que hacer una integral, perdón, para encontrar el flujo primero para poder calcular el L. Y el diferencial de área es tomar un pedacito del área del toroide, por donde pasa el campo, porque el campo del toroide pasa por adentro. Entonces, el diferencial de área, se calcula como que, si lo vemos del dibujito, va a ser el h de la altura que tiene el toroide por el ancho de ese pedacito, que va a ser el dr, para que tengamos ahí la variable de integración. Y entonces vemos que esto se puede arreglar un poquito. Primero, el número de vuelta no se integra, mu0 tampoco, la corriente tampoco, 2pi tampoco, el h tampoco, y solo se va a integrar dr sobre r. ¿Entre qué y qué? Y esto va a variar entre los 10 centímetros hasta los 12 centímetros. Esa es la región donde está el área que tengo que integrar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Acá lo importante, entonces vuelvo a recordar, para calcular el L necesito el flujo, pero acá el flujo lo tengo que integrar porque el campo va variando a medida que voy de adentro hacia afuera del toroide. Entonces por eso tengo que hacer esa integración. ¿Y cuál es la integral de R sobre R? O de X sobre X, que es reconocida. Es una integral de las básicas. ¿Recuerdan? ¿Ninguno se acuerda? ¿Puede ser que Hola. un logaritmo, profe? Logaritmo Claro. neperiano del valor absoluto de R. ¿El logaritmo qué? El logaritmo neperiano. Sí. Ya en segundo año no pueden dudar la integral de dr sobre r o de x sobre x. Es el logaritmo neperiano. 2 sobre r al cuadrado. No, nada que ver, vaca. La integral de dr sobre r es el logaritmo neperiano. No me acuerdo qué desayune. Ay, Dios. Y el logaritmo neperiano de ¿cómo se llamaba? El límite superior menos el logaritmo neperiano del límite inferior. Y la diferencia del logaritmo viene de un cociente del logaritmo por sus propiedades, ¿se acuerdan? Entonces, esa integral queda el logaritmo neperiano de 12 sobre 10. Eso es cálculo básico. Son las primeras integrales. Bueno, entonces ahora lo particularicemos para nuestro problema. Este tiene 500 vueltas. mu0 era 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amper. La corriente que lleva es de... Ah, no. Perdón. No lo particularicemos todavía. Lo dejemos así porque no sé la corriente, entonces cuando escriba el L se me va a ir la corriente. Entonces, lo que queríamos era el L. L que era N flujo sobre corriente, entonces va a ser N
sobre corriente, y ahora escribamos el flujo, que es N mu 0 I H sobre 2pi por el logaritmo de 12 sobre 10. Y ahí está, la corriente se simplifica, y ahora me queda en nada. Entonces tengo 500 vueltas al cuadrado, 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre amper. La altura, el H es 1 centímetro, lo tengo que poner en metros sobre 2pi, y el logaritmo, perdón, que me está ocupando el chat la pantalla, por el logaritmo de 12 sobre 10. A ver cuánto da este L. ¿Cuánto será? Despierten, chicos, despierten, que ya son las 11:30 de la mañana, ya tienen que estar despertitos. Profe, ¿Mm? la división es todo sobre 2pi, ¿verdad? Toda esa multiplicación sobre 2pi o solo... Mm, No sé si me se va a entiendo. llevar matemática. Es lo mismo. ¿No se Ah, acuerdan? bueno, ¿No se pero acuerdan que es que no me da. Por es que, eso, me no, da. si le tiene que dar, divida en el momento que quiera, le tiene que dar igual, porque es un cociente. El cociente son los factores, así que sí. Si al 500 al cuadrado lo divide en 2pi o al 1, es lo mismo. Ah, ok. Sí le tiene que dar igual. Y de hecho, no hace falta dividir en 2pi, porque si lo simplifica, le queda así. 911 por 10 a la menos 5, están diciendo acá los compañeros en el chat. Parece que sí, porque veo varios con el mismo resultado. Tuve fe, dice. ¿Por qué? ¿Qué ha puesto? No me acuerdo. Ah, 911. Bueno, sí, ahí está. Perfecto. Ahí está el coeficiente. Muy bien. Y no sé si preguntaba algo más. No, la autoinductancia. Bueno, el detalle entonces de aquí, está bien el resultado, parece, porque a todos le está dando lo mismo. El detalle de esto es el tema de que el flujo lo voy a tener que obtener primero integrando, porque tengo un ancho ahí en el toroide, ahí se ve en el dibujito. Entonces no puedo tomar como flujo el campo promedio. No. Acá el campo lo voy a tener que integrar. Y es lo que me queda aquí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sigamos. El problema 7, bueno, seguimos con la autoinductancia, pero acá para que recuerden que la ecuación decía de la FEN autoinducida menos L de I de T. No nos tenemos que olvidar del menos S, que es la ley de Lenz, que ya hemos hablado en el práctico anterior. Acá entonces no es para desarrollarlo tanto, pero sí para que pensar un poquito. En este problema 7 me dice que la corriente inducida es esta. Y después me dice que el potencial de A es mayor que el potencial de B. Entonces eso significa que la corriente del circuito también es así, que le llamemos la corriente I0.
Lo que me están preguntando en el problema es, si lo inducido es así, y la corriente del circuito es así por el detalle del potencial, ¿qué le estaba pasando a esto? Si estaba aumentando o disminuyendo. Entonces ustedes a ver qué opinan. Si la corriente inducida va de B a A, y la corriente del circuito también va de B a A, porque A tiene más potencial que B, ¿esta corriente está siendo aumentada o está siendo disminuida en el circuito para que aparezca la inducida así? ¿Qué opinan? Aumentada sería. Y acuérdense que siempre lo inducido se opone al cambio que viene de afuera. Entonces, si la corriente inducida está yendo en el mismo sentido de la corriente original del circuito, ¿la corriente inducida la está favoreciendo o no a la corriente del circuito? Para Sí, que las profe, dos, ¿sí? la está favoreciendo. O sea, algo la está tratando de ayudar, porque si las dos van por el Claro. mismo sentido, quiere decir que la inducida está tratando de ayudar a la que tiene el circuito. Entonces quiere decir que la del circuito debe estar disminuyendo, para que la inducida vaya en el mismo sentido y la trate de aumentar. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque si la corriente del circuito estuviera aumentando con el tiempo, la inducida, si va en el mismo sentido, la va a seguir aumentando más, o sea, no se va a estar oponiendo al cambio, que es lo que indica el signo menos de la ecuación. Entonces, la corriente del circuito, por el hecho de que el potencial de A es mayor que B, va desde B hasta A, y la inducida también va desde B hasta A, me está diciendo que la corriente del circuito está disminuyendo. Entonces lo que está apareciendo inducido, la está tratando de compensar y aumentarla. ¿Sí? Eso es lo que me interesa de este problema, que les quede claro. ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos. Se ve que este va bastante rápido, este práctico. El 8, ahora ya es de... el 8 tiene algo de inducción mutua y de autoinductancia, pero no hay problema porque se está resuelto en el video, así que lo pueden ver ahí tranquilamente. Vamos a hacer otro, que son los otros que tenemos acá. Uy, ¿dónde se ha ido? Aquí. Acá tenemos ya, en el 9, estamos hablando de inducción mutua porque tenemos dos conductores, uno conectado y el otro desconectado. ¿Sí? Entonces, a ver, dice que acá tenemos el conductor este, que le vamos a llamar A, que lleva la corriente, y el B que está acá desconectado. Y me piden la inductancia mutua. Entonces veamos cómo se define la inductancia mutua. Entonces tenemos, el coeficiente de inductancia mutua se conoce con la letra M mayúscula, y entonces vamos a ver qué le pasa a B ante la presencia de A, que es el que está conectado. La definición es muy parecida a la de autoinductancia, pero tenemos que ver uno respecto del otro. Entonces, voy a tener la cantidad de vueltas de B, que es el que no está conectado. En ese tiene que estar llegando un flujo debido al otro conductor, o sea, el flujo en B debido a A, dividido en la corriente que lleva el otro, que es el que tiene la conexión. ¿Sí? Entonces, para encontrar este coeficiente de de inducción mutua, tengo que ver, bueno, cuántas vueltas tiene el desconectado, qué flujo le está llegando desde afuera, dividido en la corriente que tiene el otro conductor. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Es muy parecida a la otra definición. La diferencia es que es uno con el otro. Acá el otro era
el número de vuelta propio, el flujo propio, la corriente propia. Bueno, no, acá lo que llega desde afuera. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? De vuelta, flujo, el flujo en B va a ser el campo que le llega debido a por el área que tiene la espirita B. Eso sería el flujo en B debido a. ¿Sí? Y el campo de A es el campo de un alambre largo y recto, que ese campo era mu0 por I sobre 2pi por la distancia al punto. ¿Se acuerda? Consecuencia también, por ejemplo, de la ley de Ampère. Se podía deducir de otro lado. Ese era el campo de un alambre largo y recto, a una cierta distancia R. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Que hay distintas distancias R. ¿Por qué? Entonces, fíjense, puedo estar de acá hasta acá, tengo una distancia, pero también podría ser de acá hasta acá tengo otra distancia, o podría ser de acá hasta acá tengo otra distancia, y de acá hasta acá tengo otra distancia. O sea, la distancia al punto donde tiene que hacer flujo el campo va variando. ¿Se ve? Sí, profe. En cada uno de esos puntos el campo tiene un valor diferente. Entonces, si yo necesito el flujo total, acá fíjense que aparece el flujo total, ¿qué voy a tener que hacer? A ver si se avivan. Y ya lo hemos hecho. Una integral, dice Tobia. Efectivamente, bien fachero. Ay, Dios. Tenemos que hacer una integral, efectivamente, de vuelta, porque el flujo, el campo que llega acá, va cambiando de acuerdo a la posición. Entonces el flujo total va a ser el resultado de una integral. ¿De qué? Del campo por diferencial de área, igual que hemos hecho recién. Entonces vamos a ver cuál es la variable de integración. Entonces el campo es mu0 i sobre 2pi, y bueno, r es la variable, porque es la que va variando, la que hace que cambie el campo de acuerdo a donde yo me pare. Y de vuelta, si tengo que decir un área, el área, fíjense que va a ser el largo, el ancho que tiene esa espira rectangular por un dr. O sea que si la integral es dr, ¿desde dónde hasta dónde va a tener que ir esta integral? Desde un extremo hasta el otro. Un extremo de la espira es 0,400 milímetros, y esto tiene un ancho de 1,30, o sea que el otro está en 1,70 milímetros, termina el otro. Acá es 0,400, y acá tengo 1,30 más, entonces estoy en 1,70. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, el otro detalle es que no sé, quiero que me digan cómo es el flujo, digamos, el campo del alambre largo y recto, si en la espira rectangular está entrando o saliendo ese campo ahí, para que repasemos de paso. Entra o sale de la pantalla el campo sobre la espira rectangular. Para eso usa la mano de la regla derecha con el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, y entonces el campo del alambre en la espira está entrando en la pantalla o saliendo de la pantalla. Entrando. Entrando, ¿sí? Acá tengo la mano derecha, mire, ¿se acuerdan? Ustedes ponen el dedo en la dirección de la corriente y los otros 4 dedos quedan intentando entrar a la pantalla, ¿sí? Eso se tienen que Sí, ir, profe. lo tienen que ir agarrándole la mano, valga la redundancia,
a la regla de la mano derecha porque la van a usar un montón. Bueno, eso como un detalle para que quede claro. De paso, si quieren ahí lo marcamos. Quiere decir entonces que ahí el campo va hacia adentro. ¿Sí? Bueno, hagamos esta integral entonces para obtener cuál sería el flujo para sacar el coeficiente. Entonces, ni mu0, ni i, ni l, ni 2pi se integra. De vuelta queda la integral de dr sobre r, entre 0,400 y 1,70. ¿Cuánto era esa integral? El logaritmo, profe. Logaritmo, lo acabamos de hacer, ¿sí? Y de vuelta, de 1,70 sobre 0,400, porque los milímetros se van a simplificar ahí cuando los coloque. Bueno, entonces ahora sí ya estamos en condición de reemplazar los valores en mi coeficiente de inducción mutua, que era el número de vueltas del desconectado, el flujo, que es todo esto, y esto me faltaba dividir en la corriente, por supuesto porque no puede quedar en función de nada exterior. Bueno, no sé cuántas vueltas tenía esto, a ver, tiene... Ah, es una sola espira. Así que el n es uno solo, 4pi por 10 a la menos 7, el mu0, el ancho de la espira, el L son 270 milímetros, pasados a metros, sobre 2pi, y el logaritmo de 1,70 sobre 0,400. A ver qué nos sale este m. De vuelta, si quieren simplificarse la vida, acá, esto me va a quedar Henry, Tesla metro cuadrado sobre ampere, y el valor no sé. Hoy no es un hombre de fe todavía, nada le tiene fe a los resultados que saca. 8 por 10 a la menos 10, dice Alan. Muy redondeado. A ver, ¿hay alguien más? Porque uno me ha dicho 8 y el otro me dice 781. ¿O está muy redondeado o qué? ¿Quién es la Jabulani? No sé qué es la Jabulani. Sebastián dice 781. Bueno, parece que estamos con el resultado. 781 por 10 a la menos 10. Ah, la pelota, es verdad. Sí, no me acordaba ese nombre. Ay, qué memoria, 2010, no había ni nacido todavía dice el que se acuerda de la pelota. No me acordaba el nombre, sí, es verdad. Jabulani se llama. Bueno, ahí tenemos entonces el coeficiente de inducción mutua de estos dos conductores, y me da el valor ese que acabamos de sacar, ¿sí? Entonces, de vuelta, el detalle es que el campo del alambre largo y recto varía con la distancia, por lo tanto, el flujo lo voy a tener que integrar porque donde yo me pare, en el punto que yo me pare, el campo va variando, entonces no puedo sacar un flujo promedio, tengo que hacerlo integrando. Sacamos primero el flujo y después el coeficiente de inducción mutua.
No sé, ¿hay algo que no haya quedado claro de esto? Que parezca que haya que volver a repetir. No, profe. Ujú. Bueno, y nos estaría quedando entonces el último problemita, el 10, es bastante completo lo hemos hecho. Aquí ahí yo tengo el dibujito hecho, que es un solenoide de 25 espiras que está alrededor de otro de 300. El azul es el de 25 y el de rojo es el de 300. O sea, hay uno adentro del otro. Están adentro, uno adentro del otro. El que se conecta es el que está adentro. ¿Sí? Entonces van preguntando distintas cosas en función de eso. Lo primero que pregunta es, ¿cuál es el flujo a través de cada espira del solenoide interno? O sea, el flujo que él mismo se hace. Entonces, flujo, nosotros ya conocíamos que era campo por área, entonces va a ser el campo de un solenoide que se calcula como N mu 0 I sobre el largo del solenoide multiplicado por el área que tiene el solenoide. Eso sería su propio flujo, ¿no es cierto? Entonces pongamos los valores. El solenoide de adentro tiene 300 vueltas. Esto, esperen que lo voy a correr un poquito porque se nos va a amontonar con el borde. Ya estoy viendo. Entonces tenemos 300 vueltas, mu 0. El solenoide de adentro lleva una corriente de 0,120 amperes. Es largo del de adentro. ¿Dónde está el largo del de adentro? ¿Tengo? 25 centímetros. Sí, ahí está. Me había perdido. Y el área es pi por radio al cuadrado, que tiene 2 centímetros de diámetro, dice el interior, o sea que va a ser 1 centímetro pasado a metro elevado al cuadrado. Este va a ser el flujo que se hace el mismo. A ver cuánto será eso. $5 por 10 a la menos 8, dice acá. 5,68. ¿Será? ¿Alguien más lo ha hecho? Coincido con el de arriba. Ya le robó la frase. Ay, me muero. Sí, rápido aprende. Bueno, ese sería el flujo, ¿sí? O sea, es el campo, ahí está dibujado, suponiendo que va en ese sentido, es el campo que pasa por adentro del solenoide de adentro, ¿sí? Entonces ese campo a través de la sección del solenoide de adentro es esto lo que acabamos de sacar como flujo, ¿sí? Bueno, ahora nos piden la inductancia mutua de los dos solenoides. Entonces me está pidiendo el M. El M sería, le llamemos A al de afuera y B al de adentro. Entonces, sería el número de vueltas que tiene el de afuera, el flujo que lleva al de afuera porque el que está conectado es el de adentro, sobre la corriente del de adentro. ¿Sí? Siempre aparece, cuando escribo el coeficiente, la corriente del que está conectado, entonces ahí tengo que ver cómo se acomodan los patitos, digamos. Ahora, fíjense,
el flujo que experimenta A debido a B es este que acabamos de calcular. ¿Por qué? Porque como está uno adentro del otro, el campo solo pasa por esta parte de A, que es justamente el área de B. En el hueco este, por acá no hay campo. Entonces, cuando yo tengo que escribir el flujo que experimenta A debido a B, en este caso es el mismo flujo de B. ¿Se entiende por qué? Porque por el afuera de B no hay campo, entonces el flujo solo es ese. ¿Está bien? Entonces acá el M va a ser las 25 vueltas del de afuera, el flujo, que es el mismo del de adentro, porque está por adentro, dividido en la corriente que tiene el de adentro. No sé cuánto saldrá eso. Bueno, parece que tenemos un 1,18, todos coinciden acá. 1,18 por 10 a la menos 5 Henry. Ok. Y ahora la FEN inducida, lo que nos falta. La FEN inducida es, por supuesto, en el de afuera, perdón, el de afuera es A, ¿no? La FEN inducida es en el de afuera que está desconectado. Entonces, menos el coeficiente por la variación de la corriente de B, que es el que tiene corriente. Entonces va a ser menos 1,18 por 10 a la menos 5 Henry, y la variación de corriente es 1,75 por 10 a la 3. Está en el enunciado. ¿Cuánto será esto? Menos, ajá, acá dice menos 207 por 10 a la menos 2 voltios. Sí, creo que da ese resultado. Acá lo importante es que es el menos. ¿Por qué me da menos? Lo que me está diciendo es que la corriente que se induce en el de arriba tiene el sentido contrario de la corriente, perdón, de arriba no, del de afuera, tiene el sentido contrario de la corriente del de adentro. Eso quiere decir el signo menos. Quiere decir, a ver si lo entendemos. Este de adentro me genera un campo que va, por ejemplo, como lo he dibujado ahí. Y ese campo está generado por una corriente variable, lo que significa que este campo aumenta todo el tiempo en esa dirección. Entonces es lógico, por la ley de Lenz, que el campo que se genera inducido en A tiene que ser en el sentido contrario. ¿Para qué? Para que lo trate de disminuir. Entonces, para que eso ocurra, la corriente tiene que tener el sentido contrario. Por eso sale ese signo menos. Entonces, el campo inducido, ¿sí? El campo inducido tiene que tener el sentido contrario del que está generado por la corriente, ya que está aumentando esa corriente. Y entonces, para que el campo inducido sea contrario, necesito sí o sí que la corriente tenga el sentido contrario de la de B. Por eso me da el signo menos. Acá el signo menos como que se entiende mejor, más rápido, digamos, que cuando hacíamos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago inductancia, inductancia mutua o autoinductancia, el signo de la FEM me indica que lo inducido, si va en el mismo sentido del original, es positivo.
Y si la corriente inducida va en el sentido contrario a la original, aparece con un signo menos. Eso es lo que significa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Se han acabado los problemas. No sé, ¿tienen alguna pregunta de alguno que les ha quedado en el tintero, que no han comprendido, que quisieran repreguntar algo? No sé. Ustedes díganme. Y si no, De mi parte, no, profe. ajá, De mi parte tampoco. bueno. Se entendió, dice Coronel. Perfecto. Bueno, ahí termina ¿cómo se llama? Aquí terminamos este práctico, es más cortito, bastante sencillito, así que creo que no va a haber grandes problemas. Bueno, detengo la grabación. Recording Sí, ahí stopped. está. Sí, pueden dejar el presente ya y bueno, nos estaremos viendo entonces la semana que viene. Hoy